Ahora, quiero mostrarte en la palabra cómo vencer la tentación, porque sabemos que tenemos que lidiar con ella, sabemos que existe, pero la respuesta que hoy puso Dios en mi corazón para ustedes es justamente eso. Y vamos a hablar del hombre por excelencia, el mejor de todos, el que nunca falló, el que nunca se equivocó, Jesús. Mateo capítulo 4, versículos 1 al 4, dice lo siguiente, la palabra del Señor. Luego, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo, el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y este momento tan famoso en la vida de Jesús, de hecho, da un inicio en su vida ministerial. Lo hemos escuchado posiblemente muchas veces. Y es como Jesús tuvo que enfrentarse al mismo Satanás que llegó a tentarlo. Y con esto voy a responderle una pregunta, y es: ¿de dónde vienen las tentaciones, pastor? Bíblicamente las tentaciones vienen de dos lugares. El primer lugar de donde vienen las tentaciones es de Satanás. Cuando usted va a la Biblia, en el capítulo número 3 de Génesis, se va a encontrar que Adán y Eva fueron tentados por el diablo. Él vino a decirles: lo que Dios les está diciendo que hagan es mentira. Ese cuento que Dios les echó no funciona. Háganlo de esta manera. Porque la tentación siempre viene a decirte: eso que estás tratando de hacer no es tan malo, no te preocupes, nadie se va a dar cuenta, después lo pagas, después lo arreglas. Primer libro de Crónicas también nos cuenta que un día David fue tentado por Satanás a censar el pueblo. Dios no quería que supiera cuántos soldados tenía, aunque en aquel entonces la gloria de los pueblos y de los reyes era la cantidad de sus soldados. De acuerdo a la cantidad de milicias que ellos portaran, así mismo podían presumir si eran fuertes o eran débiles. David no tenía conocimiento de esto porque Dios no permitía que hicieran un censo. Satanás lo lleva a la tentación de contar, y David lo termina haciendo, lo cual le representa uno de los peores pecados con consecuencias muy graves a David. Pero también en Mateo capítulo 4 y en Lucas nos cuenta la Biblia que Satanás tentó a Jesús. Ahora, no solamente las tentaciones vienen del diablo, las tentaciones también vienen, según Santiago, de nuestra concupiscencia. Voy a pedirle que a la cuenta de 3 repita esa palabra, por favor. 1, 2, 3. Concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia son nuestros deseos naturales, pecaminosos. Resulta que todos nosotros en nuestra carne tenemos deseos que no son necesariamente deseos correctos, cosas que la carne nos pide. Por ejemplo, para algunas personas el licor puede ser una tentación terrible. Para mí no. Yo nunca he tomado licor. Si yo veo una botella de trago de cerveza sudando, a mí eso no me produce absolutamente nada, porque no me genera una tentación. Pero hay otras personas a las que sí les podría generar una terrible tentación. Para algunas personas el área sexual puede ser una tentación muy fuerte, para otras no. La concupiscencia varía en cada uno de nosotros. Hasta ahí me estoy explicando con la suficiente claridad. Permítame por favor mostrar lo que dice Santiago en el capítulo número 1, versículo 13 al 15. Dice la palabra del Señor: cuando sean tentados, acuérdense de no decir: Dios me está tentando, pues Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Como podemos ver, la tentación viene de nuestra naturaleza pecaminosa. Hay cosas que te arrastran, hay cosas que te jalan,
Hay cosas que tú dices, yo no quiero hacer esto, pastor, pero es que cada vez que recibo esa llamada, cada vez que entra ese mensaje, cada vez que veo a esa persona, cada vez que viene la oportunidad, cada vez que veo el papayazo, como decimos aquí en Colombia, cada vez que veo eso, yo me inclino a hacerlo. Quiero que escuche esto. Ahí es donde tienes que aprender a vencer la tentación, porque algunos, por caer en la misma trampa, es que hoy están estancados, es que hoy no han podido crecer. Míreme a los ojos y respóndame esta pregunta: ¿cómo sería su vida si usted nunca hubiera caído en la tentación? ¿Lo ha pensado? ¿Ha pensado cuántas cosas tendría económicamente, familiarmente, ministerialmente, si no le hubieras dicho sí a esa oportunidad que un día se te presentó? Pues bien, el enemigo quiere verte arrastrado, arruinado y vencido. Pero hoy, en el nombre de Jesús, por la palabra, te voy a enseñar cómo revertir eso y decir: no más, voy a vencerla, porque yo no nací para ser un esclavo del pecado. Yo no nací para ser un fracasado en la vida. Yo nací para ver la mano gloriosa de Dios. Y hoy Dios está aquí para, con su misericordia, decirte: aunque has caído, te voy a levantar. ¿Alguien quiere la misericordia de Dios? Levánteme la mano y grite amén si usted es uno de ellos, y alabe al Señor con fuerza, porque es lo que hoy vamos a aprender. ¿Cómo se vence la tentación, pastor? Pues bien, la Biblia lo enseña, y lo enseña a través de Jesús. El primer principio que te quiero mostrar es este: la tentación se vence con dominio propio. Le voy a pedir que por favor repita esa frase muy fuerte a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ahí está. ¿Con qué? Con dominio propio. Como aprendíamos hace un ratito, la carne, nuestra naturaleza, nos pide. Satanás, o el enemigo, nos ofrece. Pero el que toma la decisión es usted y yo. No, pastor, es que ¿cómo le explico? Apareció esa muchacha y el diablo me movió la mano para yo escribirle y responderle y decirle: veámonos. No, papá. No fue el enemigo, fue tu propia carne la que lo hizo. ¿Aló? Ahí tiene que gritar amén. ¿Aló? Porque hay gente que es feliz culpando a otros de lo que en realidad es culpa suya. No culpe a los demás de su debilidad. No culpe a otros de su falta de dominio propio. El dominio propio es el que nos enseña a controlar la carne. El dominio propio es el que le dice a la carne: no es lo que tú quieras, es lo que he decidido. El dominio propio es la capacidad de decir no cuando debo decir no, y sí cuando debo decir sí. Note esto: la Biblia dice que Jesús en el desierto, luego de 40 días de ayuno, tenía hambre. Repita esa palabra conmigo fuerte, por favor. 1, 2, 3, digan. Levante la mano todo el que sabe que es sentir hambre. Pero no le estoy hablando que usted aguantó hambre de niño, que tomaba sopa de huevo. No. Que usted alguna vez ha sentido hambre, así sea que tenga o no tenga. Levante la mano. Lo hicieron esperar, fue a comprar un lugar y el mesero nada que llegaba y usted griten amén, por favor. Ahora quiero que deje la mano arriba todo el que a eso le da rabia. El que dice: pastor, a mí el hambre me descompone. Yo empiezo como a ver chispitas, mariposas. A ver, levanta la mano y yo los veo. Muy bien, Jesús tenía hambre. Estaba en un momento de necesidad. Y de hecho, cuando Satanás vino a tentarlo, note esto: el hambre no controló a Jesús. Porque es que el ofrecimiento que le hace la tentación es muy particular. Le dice: mira, convierte las piedras en pan. O sea, sacia tu hambre de forma milagrosa. Hasta ahí todo es normal. Pero cuando tú tienes dominio propio, tú aprendes a controlar no solamente tu vida, sino también los tiempos. La falta de dominio propio te ha llevado a ti a hacer cosas fuera del tiempo. La falta de dominio propio te ha llegado a abrirle puertas a cosas fuera del momento indicado. Y hay cosas que cuando las haces antes de tiempo, las dañas. ¿Cuántos noviazgos se dañaron? Porque cayeron en la tentación antes de tiempo. ¿Jesús iba a comer o no iba a comer? Claro que iba a comer. Jesús iba a romper con el hambre que tenía, claro, pero no en ese momento. Cuando tú tienes dominio propio, tú sabes que todo tiene su tiempo. Dígame amén si me está entendiendo, por favor. ¿Cuántas veces una expareja que terminó contigo una relación
que fue una terrible relación, que tú sabes que no estaba bien, que tú sabes que estaban pecando, que tú sabes que estaban haciendo lo indebido, lograste cortar con esa relación, dijiste no más, voy a buscar de Dios, voy a meterme con Dios, pero al tiempo volvió a aparecer el bendito diciendo, aún te extraño. Todavía conservo las cartas que me hiciste dibujando a Winnie Pooh y a Bob Esponja. Ahí las tengo todavía. Y usted se empieza a dejar seducir por lo que le están diciendo. Y dice, ay, será. Y entonces vienen estos pensamientos. Es mejor viejo conocido que nuevo por conocer. Ay, Señor, y si me doy una oportunidad, la palabra del Señor dice que en Cristo todos son nueva criatura. ¿Qué tal que Dios cambia ese y lo vuelva una persona diferente? Y usted termina enredándose, porque así es la tentación. La tentación te dice, fresco, no pasa nada, hágale. Le abres la puerta a cosas que Dios un día te cerró y terminas peor que antes, porque te faltó dominio propio. Señor, ¿tú por qué no me hablaste? Señor, ¿tú por qué no me dijiste? Hoy Dios se paró en este altar a través de este siervo para decirte a ti, yo ya te hablé. El problema no es ese, el problema es que a ti te falta dominio propio. Quiero adelgazar. Reprendo todo espíritu de obesidad fuera. Alipapa, salchipapa, pizza, hamburguesa, te vas, abandona mi cuerpo. No, eso no es orando. Yo en estos días vi un video de un pastor que estaba orando por la gente gordita y dice, en el nombre de Jesús. No se deje meter esos cuentos. Congreso para adelgazar. No, señores, eso no es con oración, eso es con acción. ¿Me estoy explicando con la suficiente claridad? El dominio propio te enseña que lo que tiene que resolverse con la carne es responsabilidad tuya y no de nadie más. Quiero adelgazar. Usted necesita dominio propio. ¿Cuántas personas no lo han logrado? Y no le estoy hablando simplemente del cuerpo perfecto, que claramente yo no tengo. Le estoy hablando de su salud. Le estoy hablando de su bienestar. Le estoy hablando de buenos hábitos de vida. De eso es de lo que le estoy hablando. ¿Cuántos no lo hemos logrado? No porque no se ha comprado la ropa, no porque no se ha matriculado, no porque no ha tenido deseos. Usted ha tenido deseos, la ropa, la matrícula, todo. Pero ¿sabe qué le faltó? Dominio propio. ¿Sí ve? La falta de dominio propio es tan peligrosa que usted puede tomar decisiones buenas, pero si no tiene dominio propio, las decisiones no le sirven para nada. Por lo tanto, para vencer la tentación, necesito desarrollar dominio propio. Gríteme en amén si me están entendiendo, por favor. Ahora déjenme mostrarle esto. La palabra nos muestra claramente a través de Jesús que Él se supo dominar. Mire, pregúntese por un momento, ¿cómo sería mi vida en todas las áreas si yo tuviera dominio propio? Hay gente que está endeudada hasta el cuello. ¿Sabe por qué? Porque no tiene dominio propio. Porque se le presentó una oportunidad. Te vendo esto, te hago este préstamo, después me lo pagas. No te preocupes. Son felices con las revistas de cosméticos. Ven una revista de cosméticos, ay, mostrame. Pero ¿cuándo te lo tengo que pagar? No, me lo pagas a cuotas. Y empieza a poner ese nombre en todas las hojas de las revistas. ¿Cómo no quiere estar apretado después? Usted tiene que desarrollar dominio. Pastor, es que no tengo loción. Échese jabón azul, que eso huele rico. Espérese, ahorre, y cuando tenga, va y se compra algo. Pero hay gente que su falta de dominio propio es la que lo tienen problemado. Yo conozco gente que reúne dinero para pagar sus deudas, va y las paga, y ¿sabe qué es lo primero que hace? Volverse a endeudar. No funciona así la vida. Si usted quiere ver la bendición de Dios, esta es la noche de decirle: Dios, desarrolla en mi vida dominio propio. El dominio propio, ¿quién lo hace? Lo hace usted mismo. Dígame amén si me está entendiendo, por favor. Pero, pastor, eso suena bien, pero ¿cómo hago para alcanzarlo? Déjeme, yo le cuento una historia y luego le explico cómo se desarrolla el dominio propio. Mejor, lo voy a hacer al revés. Le explico y luego le cuento la historia. Para desarrollar dominio propio, existe una práctica espiritual que es especial para que quien no tiene dominio propio lo desarrolle. Y se llama el ayuno. ¿Puedes repetir esa palabra conmigo a la cuenta de 3 fuerte, por favor? 1, 2, sí. Bien, el ayuno. El ayuno es una práctica espiritual que la palabra nos enseña. De hecho, Jesús estaba ayunando.
El ayuno, vamos a abrir un paréntesis para explicar un poquito. El ayuno, según la Biblia, puede ser de varias formas. Primero, en la Biblia vemos ayunos de un día, vemos ayuno de 3 días, vemos ayunos de 7 días, vemos ayunos de 21 días, griten ¡aush! Y vemos ayunos de 40 días. Pero no solamente por días, también según la Biblia hay formas de ayunar. Por ejemplo, existe el ayuno normal. El ayuno normal es cuando una persona no come nada y solamente pasa sus días de ayuno tomando agua. ¿Me escucharon bien? No dije Coca-Cola, Gatorade y Vive 100. Agua, solo con agua. Otro tipo de ayuno es el ayuno total. El ayuno total es cuando te abstienes de comida y te abstienes de líquido. Y el tercer tipo de ayuno es el ayuno parcial. Y este es uno de los que más me gusta, porque es uno de los que recomiendo para el que nunca ha ayunado. El ayuno parcial se basa en la abstención de algunos alimentos. Y este ayuno fue el que hizo Daniel. Dice la palabra que por 21 días se abstuvo de ciertos alimentos y solo consumió unos cuantos en su alimentación. Pastor, ¿y eso por qué te enseña a estar bien con Dios? ¿Por qué el ayuno te da dominio propio? Bien, el ayuno te da dominio propio porque así como usted trata la comida, trata el pecado. Espérame, le cuento una historia del pastor. Íbamos a hacer un ayuno de 21 días hace años. Recién me habían nombrado pastor de jóvenes. Qué vergüenza con lo que les voy a contar, pero tengo que contarlo. Y entonces, ¿sabe cuál es el día más difícil de un ayuno largo? ¿Usted sabe cuál es el día más difícil de un ayuno largo? El primero. Ese es el día más duro, donde más hambre le da a uno, donde uno empieza, porque el problema es estomacal y mental. El estómago le está diciendo, ¿cómo así que no hay comida? Y la mente le está diciendo, ¿y esto cuándo es que va a acabar? Entonces la guerra es doble, es terrible. Y ese día yo dije, Padre Celestial, yo no aguanto verduras, frutas, Espíritu Santo. Me fui para el centro a hacer una vuelta y bajé del carro y ahí había una vitrina del mismo infierno, de vidrio, con un bombillo amarillo, calentando las empanadas, las papas rellenas, las papas guisadas o criollas y las papas aborrajadas. Yo dije, Señor Jesús, pero a mí nadie me conoce, tengo hambre. Padre David se comió los panes del templo, del tabernáculo, y me fui yo allá, calladito, escondido, porque el pecado es cobarde. Y me fui yo, véndame una papa aborrajada para no pecar tanto, porque yo me sentía mal con la papa rellena. Eso tenía carne, hasta huevo. Y no, papa aborrajada, parecía un pecado leve. Me compré la papa. ¿Y usted cree que yo me comí esa papa en la calle? ¡Ja, ja! Me subí al carro otra vez. Dije, bueno, esto es con verduras, así que le puedo echar guacamole, porque eso es a base de aguacate. Le eché guacamole. Jehová de los ejércitos no me va a dejar mentir con esto, muchachos. Cuando parto la papa, había un gusano adentro. Jamás. ¿Usted cree que yo dije, gracias por esta carne que me enviaste? ¡Gas! Boté esa papa y seguí ayunando, y me quedó una gran lección. Y es que cuando usted propone en su corazón abstenerse de los alimentos y le cumple a Dios cuando nadie lo ve, así usted trata el pecado también. Porque si usted es capaz de decirle no a lo que le hace bien, será capaz de decirle no a lo que le hace daño. ¿Me estoy explicando con la suficiente claridad? Yo crecí en una iglesia de viejitos, de ancianos. Un día dijeron, vamos a hacer un culto de jóvenes, y llegó mi prima y llegué yo. Nadie más. No habían más jóvenes. De ahí la que nos seguía tenía como 54 años, ya estaba que pensionaba. No habían jóvenes en la iglesia. Y cantábamos los himnos, las alabanzas antiguas, repetían los versículos, oraban. Ellos oraban por horas enteras. Era muy lindo lo que pasó en aquel entonces, en mis épocas, cuando empecé en los caminos del Señor. Pero hay una frase que recuerdo que decía una de las líderes de la iglesia, y era esta: cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Y sí que tiene la razón la querida hermana, que seguramente ya está en la patria celestial. Cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Hay gente que se le para la tentación diciendo, yo sé que estás mal, yo sé que no me convienes, yo sé que me haces daño,
Yo sé que estoy jugando con mi salvación. Yo sé que esto no es correcto. Yo sé que me van a descubrir. Yo sé que este pecado va a salir a la luz. Pero ¿sabe por qué no tiene fuerza? Porque nunca ayuna. Entonces la carne no tiene dominio, no tiene control. Si quieres dominar tu carne, aprende a ayunar. Pon en tu vida y di: voy a ayunar, voy a comprometerme con el Señor. Voy a hacer un ayuno de un día, de 2 días, de 3 días. Voy a consagrarme para el Señor. Voy a abstenerme de ciertos alimentos, pero ayune cosas que en realidad a usted le gusten. Voy a ayunar, pastor. ¿Qué vas a ayunar, mijo? Brócoli. ¿Y usted cada cuánto come brócoli? Nunca. Eso no sirve. Tienes que ayunar una cosa que en realidad te guste. Por ejemplo, si a usted le gusta el arroz, un buen ayuno sería por un mes. Por un mes no voy a comer arroz. Y le tiene que meter algo más picante a eso. ¿Qué tal meterle 0 gaseosas por un mes? Y me voy a controlar en el nombre de Jesús. Ahora, ayunar no es simplemente aguantar hambre. El ayuno, si no tiene oración, si no tiene palabra, si no tiene adoración, si no tiene tiempo en la presencia del Señor, usted no está haciendo absolutamente nada. Para ayunar no solamente necesitas tomar una decisión, sino que también necesitas apartar tiempo para orar, tiempo para leer la palabra, tiempo para ver una predicación. Eso va a hacer que tu carne se entrene. Y ella te va a decir: ay, comam, mira allá tu mamá dejó la olla del arroz con raspado, con pegado, con cucayo, como le dicen en otra parte. Ay, pega, échale salsa de tomate, que eso sabe a gloria. ¿Cuántos dicen amén? Va, ráspelo por la noche cuando todo el mundo esté dormido. Hágale que nadie se va a dar cuenta. Pero el ayuno y el dominio propio te va a decir: no, porque esto no se trata de si me están viendo o no me están viendo. Yo estoy educando esta carne para que aprenda que se le puede parar una empanada o una mujer desnuda. Pero si yo tengo dominio propio, le digo no a lo que me puede arruinar la vida. ¿Cuántos quieren desarrollar dominio propio? Ayune. Dígame amén. Bien, pero hay otra cosa más para vencer la tentación, y es con la palabra de Dios. ¿Con qué? A ver, yo sé, les hablé del ayuno y uno les dio hambre ya. ¿Con qué se vence la tentación? Fuerte, por favor, que no tengo cualquier libro en la mano. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Todas las veces que Satanás vino a tentar a Jesús, Jesús le respondió con la palabra. Y le dijo: escrito está, escrito está. Mire, la palabra del Señor es tan poderosa. La palabra de Dios cambia nuestras vidas. La palabra de Dios reestructura nuestra manera de pensar, reestructura nuestra manera de vivir. Usted no sabe cuántos testimonios yo leo a diario, semanal e incluso mensualmente de personas que me dicen: pastor, desde que estoy escuchando la palabra, desde que estoy viendo las predicaciones, mi vida es una vida diferente, mi vida es una vida cambiada. Ahora pienso de una forma renovada. Ahora no soy la misma persona de antes, porque la palabra del Señor tiene poder para cambiar nuestras vidas. Y note que una de las características del que está cayendo en pecado constantemente es que no lee la palabra del Señor. Porque la Biblia dice que el joven puede limpiar su camino si guarda la palabra. Usted va a notar que cuanto más se acerque a la palabra, cuanto más se congregue, más reciba del Señor, más busque de Dios, más aparte tiempo para leer la palabra del Señor, más fortaleza va a tener para decirle no a lo que le debe decir no. Escuche esto, por favor. Satanás le ofreció 3 cosas a Jesús. Mateo capítulo 4 lo dice. Lo primero es comida. Le dice: convierte estas piedras en pan y cómetelas. Jesús le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo no como solamente alimento material, mi alimento de lo que dice la palabra del Señor, fue la respuesta de Jesús. La segunda oferta de Satanás fue: ¿por qué no hacemos algo? Lánzate de este gran edificio, tírate. Porque la Biblia dice en el Salmo 91 que Dios va a mandar ángeles para que te guarden y te sostengan, para que tu pie no toque piedra. ¿Usted se imagina un video de esos en TikTok? Me voy a tirar de este edificio. Va para abajo y no se cae. ¿Cuántas reproducciones tendría si hubiera hecho famoso? ¿Jesús iba a ser famoso, sí o no? Claro. Pero el dominio propio y la convicción de la palabra le enseñó que ese no era el momento,
qué debía esperar. Porque no se trata de lo que digan las voces que están afuera. ¿Sabe por qué hay gente que está tan mal y tiene la vida tan terrible? Porque se han dejado seducir, se han dejado empujar, se han dejado guiar por lo que otros les están diciendo. Hoy te quiero decir algo: en medio de las tentaciones, en vez de buscar lo que te dice un amigo, en vez de buscar lo que te dice una persona, en vez de buscar lo que te dicen las tendencias, ve y busca lo que dice la palabra del Señor. Cuando tú aprendes a ser guiado por la palabra, tu vida realmente va a cambiar. Pero mientras nosotros no la amemos, no la atesoremos, seguiremos cayéndonos en el mismo hueco que prometemos no caernos. Pero ese hueco ya hasta nos conoce a nosotros. Y dice: este vuelve, este regresa en 1, 2, 3 meses. Él vuelve por aquí. Ese cuentico que no va. La única manera de que eso no suceda es que atesores la bendita palabra del Señor, la creas y la pongas en práctica. Déjeme contarle una historia. Yo les conté a ustedes el día que perseguí a un ladrón que le sacó un cuchillo a una niña. Yo se las conté, pero se las voy a volver a contar porque tiene segunda parte. Salí yo en mi carro con unos muchachos de la iglesia, camino a un retiro, y por aquí cerquita de la iglesia viene una niña de la iglesia corriendo y llorando. Yo la veo y le digo: ¿qué te pasó? Me acabaron de robar y me sacaron un cuchillo así. Y a mí me dio una rabia, como si le hubieran sacado un cuchillo a mi esposa o a mi hija. Y el pastor se transformó. Me convertí y tomé ese carro y me fui a buscar al ladrón. Cuando de repente por allá unas cuadras más abajo lo veo, estaba agitado. Yo lo veo ahí y le mandé el carro. Dije: lo voy a atropellar, y le mandé el carro con toda la fuerza. Ya que no sabe. Qué vergüenza, padre. Lo atropellé. Le pegué en una pierna, él saltó, hizo así, quedó como cojo. Y yo le dije: ¿por qué le sacaste un cuchillo a una niña de la iglesia? El ladrón dijo: pero no me tires el carro. Le dije: te lo voy a volver a tirar. Y él salió corriendo así en reversa, y yo volteé el carro y me fui detrás. Yo estaba transformado. Era una cosa irreconocible. Qué vergüenza. Yo ya le pedí perdón al Señor por eso, pero voy a contarle la historia otra vez. Yo me fui en el carro detrás de él. Iba todavía, el ladrón corrió por unas cuadras. Bendito sea el Señor, volteó en la vía correcta. O sea, yo podía meter el carro. Volteó, yo dije: bendito Dios. Iba detrás de él, volví a acelerar. Cuando viene y sale un señor de un negocio y me dice: ¿por qué le tiras el carro? Yo le dije: porque ese ladrón le sacó un cuchillo a la niña. Dijo: lo voy a perseguir. Y salió también detrás mío. Me brindó apoyo ahí. Salió detrás, íbamos detrás. El ladrón botó el bolso de la niña, siguió corriendo. Yo venía al lado de él, cuando de repente un policía con esos palos que tienen, viene y ¡pum! Y le da al ladrón. Y el ladrón cae ahí en el piso. Y cuando el ladrón cayó, yo me bajé del carro y fui hasta donde él. Le impuse manos, pero no para orar. Y luego nos lo llevamos ahí a otro. Yo estaba con la sangre arriba. Ay, Jehová de los ejércitos. Y ahí viene el ladrón ahí. Yo le empiezo a decir: ¿por qué le hiciste eso? Por eso es que este mundo está como está. ¿Cómo se te ocurre sacarle un cuchillo a una niña? Era una mujer inofensiva. ¿Por qué no me sacas el cuchillo a mí si sos tan varón? El ladrón era así asustado. Hasta el policía estaba asustado. Hasta el policía se asustó. Y le dije: ¿sabes por qué te está pasando? Mírame a los ojos. El ladrón me miraba y le dije: porque te faltó un padre en la vida, te faltó una mamá que te educara, te faltó un papá que produjera y te enseñara a producir. Y el ladrón me mira y empieza a llorar. Ay, sí, yo no tuve papá. Y lloraba. Entonces yo me transformé rápidamente en pastor. Me agaché y le dije: tranquilo. Pero Cristo te ama. Aunque hayas cometido errores, Cristo es la respuesta. Sí, Señor, yo no voy a volver a robar. Oré por él. Me paré y le dije al policía: el policía me dijo: usted tan bonito que habla. ¿Usted de dónde? Y le dije: yo soy pastor, pero no le vaya a contar a nadie. Y salí, me fui. Qué vergüenza. El pastor vino y le pegó semejante azotón y después oró por él. Yo me fui para el carro. Y yo predico en muchos lugares donde el Señor me permite estar. Y hace unos días
fui a una fundación a predicar. Cuando se terminó la predicación, se me acercó un muchacho, me dijo: pastor, muchas gracias por la palabra que hoy ha traído. Usted es alguien inolvidable para mí. Yo le dije: amén, amén. ¿Se acuerda de mí? Yo le dije: la verdad no, yo soy el que usted atropelló, pastor. Pero yo ya lo perdoné. Yo le dije: gracias, mi hijo, venga, le doy un abrazo. Oré por él, pero ¿sabe cuál fue la alegría más grande que sentí en mi corazón? Que ahora es uno de los líderes en esa fundación. Y su vida cambió desde que le entregó a Cristo todo, y ahora está leyendo la palabra y está estudiando. Es que no importa qué tan malo tú hayas sido, no importa qué tan grandes hayan sido tus pecados, la palabra del Señor le cambia la vida a cualquiera. Bendito sea ese libro. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. Alguien tiene que decirme amén en este lugar. Y con esto voy a terminar. ¿Me recuerda cómo se vence la tentación? ¿Qué es lo primero? ¿Dominio qué? Fuerte. ¿Lo primero qué es? Muy bien, dominio propio. Mientras no tenga dominio propio, la tentación me va a dominar a mí y voy a seguir cayendo en la misma trampa. Lo segundo que me va a ayudar a cambiar mi vida y vencer la tentación es la palabra de Dios. Pero lo tercero y último es, ahí va a aparecer, con resistencia. ¿Puede leerlo fuerte conmigo, por favor? 1, 2, 3. Con resistencia. ¿Qué es la resistencia? Quiero que escuche esto. Satanás no se rindió, aunque Jesús, siendo Jesús, le dijo no. Él no se rindió. Él no dijo: ok, Jesús, ya vi que no tienes hambre, ya vi que estás muy determinado, qué pena, me voy. Este tipo le repitió 3 veces, de 3 formas distintas. Tocó y trató. Pero ¿sabe qué es la resistencia? Es la capacidad de entender y reconocer que tu debilidad, que tu concupiscencia, que las tentaciones que van a tocar la puerta de tu vida, no solamente van a tocar la puerta una vez, tal vez van a tocar la puerta de tu vida muchas veces, incluso siempre. Pero mientras que tú no desarrolles resistencia, no vas a poder ser libre de esas batallas. Hay muchachos aquí, hay personas viendo esta palabra que han dicho: pastor, yo he durado mucho tiempo bien. Yo me he comprometido con Dios y he durado 15 días, 1 mes, 2 meses, 3 meses. ¿Cuánto tiempo has durado limpio de tu pecado? ¿Cuánto tiempo has durado limpio de esa debilidad que tú sabes que no es correcta, que tú sabes que está mal, que tú sabes que te va a arruinar la vida y que tú sabes que si sigues ahí te va a seguir desbaratando todo hasta dejarte sin nada? Míreme a los ojos y escuche esto: pecar nunca es gratis. ¿Me escuchaste? Pecar nunca es gratis. Por eso cada vez que caes te sientes peor, te sientes más culpable, te sientes más cargado, te sientes más sucio, te sientes más inapropiado, te sientes más insignificante. Eso no es lo que Dios quiere para ti. Claro que Él nos perdona, claro que Él nos ama, pero mientras no desarrolles resistencia, el enemigo te va a seguir ganando la batalla. Usted no ha visto, no lo ha notado. Usted se para firme y dice: no más. Pero al tiempo vuelve la tentación y le dice: hola, ¿estás ahí? ¿Cuándo nos vemos? Resistencia es saber que el mismo dominio que tuve un día lo debo tener siempre. Llega un momento en donde una persona, de tanto tocar una puerta y ver que no le abren, se cansa y se va. Pastor, ¿cómo hago para librarme de este cólico? Siempre viene y me molesta, siempre. Mi hija, no le responda. Déjalo en visto, bloquéalo.
Cuando te hable de eso, dile no y punto. Y no le tienes que decir no una vez, le tienes que decir no siempre. Eso se llama resistencia. La santidad no es el resultado de renunciar al pecado un día en el altar. Señor, perdóname por lo que todo eso está bien. Amo y creo en los compromisos que hacemos en el altar con Dios. Creo en eso y los amo profundamente. Creo que cuando una persona se levanta de una silla y viene a un altar y le dice: Señor, te pido perdón, voy a empezar otra vez, creo en eso. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que usted tiene que ir al altar todos los días, porque es la única manera de desarrollar resistencia. La palabra del Señor dice: humíllense bajo la poderosa mano del Señor. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Cuántos de nosotros lo que nos ha faltado es eso? Resistencia. La falta de resistencia no tiene un nombre distinto a este: a debilidad en la vida. Cuando no tienes resistencia es porque eres débil. Y Dios no construye cosas grandes con materiales débiles. Otra vez, no se pueden hacer cosas grandes con materiales débiles. No se pueden construir grandes edificaciones con materiales débiles. Si usted tiene un sueño grande, necesita mucha resistencia. De lo contrario, tus sueños van a ser siempre cosas pequeñas y mínimas. La tentación no va a descansar hasta verte caído, destruido y terminado. Pero hoy, a través de esta palabra, yo pongo evidencia y demanda delante de ti, diciéndote: te he enseñado lo que Dios me puso en el corazón enseñar. Ahora es tu responsabilidad salir de este lugar, desconectarte de esta predicación y poner en práctica lo que has aprendido. Pero yo te lo digo de corazón: si tú aprendes a ayunar, lo tomas como un hábito en tu vida, desarrollas el dominio propio, vuelves a enamorarte de la palabra del Señor y entiendes que hay que decirle no a muchas cosas, no a veces, sino siempre, realmente la tentación no te va a seguir destruyendo la vida como lo ha hecho hasta el día de hoy. Yo quiero, en el nombre de Jesús, que tú te levantes y que tú disfrutes la vida que Dios ha preparado para ti. Míreme a los ojos y quiero que piense en esto para que oremos. ¿Cómo sería tu vida? ¿A dónde te llevaría Dios si te transformas en una persona que no vuelve a caer en lo que siempre ha caído? ¿A dónde te colocaría Dios? ¿Cuántas cosas lograrías? ¿Cuántos sueños atraparías si dices no más? Tentación: tengo una guerra casada contigo hasta que Cristo venga por su iglesia, pero hoy me dieron en la iglesia 3 armas para darte duro hasta matarte: dominio propio, palabra de Dios y resistencia. Gracias. Yo voy a orar aquí en el altar por todas las personas que quieren hacer una oración más con Dios, una más. Yo sé que tal vez le has prometido muchas veces a Dios. Es más, le has dicho: Señor, ayúdame, no quiero seguir fallando en esto. Pero si bien es cierto, hoy la ayuda que Dios te está dando es esta. Dios no te está diciendo: yo mato a ese gigante por ti. Hoy Dios te dio unas armas para que tú mismo lo mates, para que tú mismo te enfrentes a él. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a usarlas, a mantenerlas y a que se transformen en armas efectivas para nosotros. Si usted necesita esa oración, corra y venga aquí al altar. Vamos a orar.